Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video, sí, ya saben, de actualidades en la medicina. El día de hoy quiero hablar sobre unas guías que salieron el año pasado. No son guías tan recientes, pero creo que vale la pena darles una revisión, sobre todo para aquellos residentes, internos o médicos que se encuentran a cargo de pacientes diabéticos hospitalizados. Me gustaría hablar sobre el manejo de la hiperglucemia en este tipo de pacientes. Creo que vale la pena, sobre todo porque difieren un poco con las guías de la ADA, entonces creo que vale la pena revisarlas. Entonces, de ahí viene el nombre de la plática, hiperglucemia hospitalaria, guías 2022 de la Endocrine Society, y me gustaría que empezáramos con la plática. En la manera de introducción, las primeras guías que vimos de esta sociedad de endocrinología fueron en el 2012 y que son específicamente sobre el manejo de la hiperglucemia en pacientes hospitalizados que no están críticamente enfermos. Y les dejo en la descripción del video el enlace también a esas guías. Están abiertas al público, las pueden descargar sin ningún problema, así como las actuales, las del 2022. Entonces también les voy a dejar el enlace a esas guías. Y pues esta guía actualizó algunas de sus recomendaciones. Pero antes de pasar propiamente dicho a las guías, me gustaría que revisáramos, sobre todo a manera de recordatorio para algunos médicos. Hay algunos médicos especialistas que seguramente ya conocen de lo que les voy a hablar, pero quiero hablarles sobre todo a esos médicos que se encuentran en formación, estos nuevos residentes, estos internos, médicos generales, o que apenas están iniciando a leer las guías o este tipo de guías para diferentes tipos de enfermedades. Para ellos está dirigido pues esta explicación, sobre todo porque es importante saber el nivel de evidencia que se manejan en determinadas guías para poder darle el peso que amerita cada una de las recomendaciones que nos dan. Dentro de las guías, depende de la guía, tenemos que revisar cuál es la metodología que utilizan los expertos para darnos estas recomendaciones. En la Sociedad de Endocrinología o en estas guías en particular, utilizan algo que se llama metodología GRADE, que ahorita les voy a explicar un poco a detalle a qué se refiere en la metodología GRADE. Estas guías, entonces, grade significan o son las iniciales de la palabra Grading of Recommendation Assessment, Development and Assessment. Vamos a ver a qué se refieren con esto. Le estoy poniendo esta recomendación de estas propias guías actualizadas y recomendación la 7.2. Lo que nos va a interesar y lo que me refiero con las metodología grade es a estas últimas números y estos taches que nos presentan al final de la recomendación. Ese es el nivel de evidencia que nos está dando la recomendación. Y eso es lo que quiero que analicemos antes de empezar propiamente a revisar cada una de las recomendaciones en estas guías. ¿A qué se refiere con el 2? ¿A qué se refieren con los tachecitos? Si estás empezando a leer guías, esto es muy importante y es algo que te tienes que fijar siempre en las recomendaciones cuando estamos revisando unas guías. Entonces, el número 2, por lo menos en estas guías, encontrarás otras guías en donde en lugar de números se utilizan letras. Nivel de evidencia A o nivel de evidencia B o C o D. Algunos lo manejan por colores, por ejemplo, las de cardiología por lo general ponen recomendaciones en verde, en amarillo, en naranja, en rojo. Entonces, siempre que empieces a leer unas guías, cualquiera que éstas sean, de cualquier de enfermedad o de cualquier especialidad, tienes que empezar a ver cuál es la metodología que utilizaron. Es decir, los expertos, cuál fue la metodología que utilizaron para analizar todos los estudios o todos los ensayos y que se basaron en eso para darnos una recomendación. En estas guías en específico utilizan dos niveles de evidencia, dos recomendaciones, que es, número uno, significa que es una recomendación fuerte para realizar la intervención o para no realizar la intervención. Y el número dos es una recomendación condicionada para hacer la intervención o para no hacer la intervención. Entonces, en estas, por lo general, solamente son dos, el número uno o el número dos. El número uno, ¿a qué se refiere? Que es una recomendación fuerte. Significa esto, que el número uno es las consecuencias deseables claramente superan a las consecuencias indeseables en la mayoría de los entornos o viceversa. La mayoría de las personas deberían seguir el curso de acción recomendado. Es decir, si nos dicen, a este paciente tienes que darle este medicamento. Entonces, si es una recomendación tipo uno, que es una recomendación fuerte, pues las consecuencias deseables de utilizar ese fármaco, pues ya están ampliamente estudiadas y analizadas por diferentes estudios y que realmente esa recomendación tiene un peso significativo. O que no utilices, por ejemplo. Esta recomendación, nosotros recomendamos que no utilices este fármaco para este tipo de pacientes. Entonces, ya sea que hagas la intervención o que no hagas la intervención, si tiene un nivel número uno, que es una alta recomendación, pues está bien analizado, está bien estudiado y que lo más seguro es que si haces o no haces esa recomendación, pues tendrás un efecto
claramente deseable. Mientras que el número 2 es una recomendación condicionada para hacer la intervención o para no hacer la intervención. Y nos lo dicen de esta manera: las consecuencias deseables probablemente superan a las indeseables, aunque no están del todo seguros, en la mayoría de los entornos o viceversa. Los médicos deben reconocer que diferentes opciones serán apropiadas para cada individuo y que deben ayudar a cada individuo a llegar a una decisión de manejo consistente con sus valores y preferencias. ¿Esto qué significa? ¿Esto a qué se refiere? Que a lo mejor el nivel de evidencia, la cantidad de estudios que analizaron, no tuvieron el peso tan importante para poder dar esta recomendación de manera sólida, y te tendrás que tomar con reservas esta recomendación, y quizá puedan existir otras opciones para ese paciente que tendrás que analizar, individualizar y sentarte con el paciente para hablar cuál es la mejor opción. ¿Vale? Eso entonces con respecto al número 2, si vas a encontrar el número uno o número 2. Esta recomendación que les puse como ejemplo en el inicio tiene un número 2. Entonces esta recomendación en específico sería una recomendación condicionada para hacer o para no hacer lo que nos están diciendo. Mientras que los tachecitos, los círculos con tache, nos lo van a poner: si tiene 4 taches es alta, si tiene 3 es moderado, si tiene 2 es bajo y si tiene uno es muy bajo. ¿A qué se refiere con esto? Significa que analizaron cada estudio que analizaron los expertos, porque las guías es eso, es un conjunto de expertos que se reúnen, que revisan un gran número de estudios, que revisan un gran número de ensayos, y esos ensayos los catalogan de acuerdo a qué tan bien están hechos. Por ejemplo, lo primero que toman en cuenta es que el diseño del estudio. Si es un estudio aleatorizado, ya empezó bien, empezó como un nivel de certeza elevado. Si es un estudio observacional, pues es una certeza baja. Y este va a subir y este va a bajar dependiendo de varias cuestiones. Por ejemplo, es menor si tiene riesgos de sesgo, si es inconsistente en los datos que nos presentan, si tiene imprecisiones, si tiene sesgo en la publicación, en fin. Su nivel de evidencia va a bajar si tiene alguna de estas cuestiones, y va a subir si tiene gran efecto, si tiene respuesta a la dosis, si se analizaron todas las posibles confusiones y sesgos, en fin. Estos expertos que se reunieron para analizar estos estudios lo van a catalogar entonces como alto, moderado, bajo o muy bajo. Por ejemplo, alto significa que los expertos están muy seguros de que el efecto real se acerca de la estimación del efecto. Moderado, tenemos una confianza moderada en la estimación del efecto. Es probable que el efecto real esté cerca de la estimación del efecto, pero existe la posibilidad de que sea sustancialmente diferente. Bajo, nuestra confianza en la estimación del efecto es limitada. El efecto real puede estar sustancialmente diferente de la estimación del efecto. Y muy baja, tenemos muy poca confianza en la estimación del efecto. Es probable que el efecto real sea sustancialmente diferente de la estimación del efecto. Es decir, entre más cruces tenga la recomendación que nos están poniendo en las guías, pues obviamente los estudios que se analizaron y la evidencia científica que tienen, pues es verdaderamente avasallante, y pues tendremos que seguir esa recomendación porque claramente está súper bien estudiada. Entre más baja tengan los taches o la certeza de la evidencia, pues tendremos que tomar con reservas esas recomendaciones y quizá evaluar algunas otras opciones que se puedan presentar, individualizar el tratamiento o la recomendación en cada uno de nuestros pacientes. Y entonces, a manera de resumen, en la recomendación que les puse en un inicio a manera de ejemplo, es un nivel de recomendación condicionada, porque es el número 2, con una certeza de evidencia con 2 cruces, es decir, baja. ¿Vale? Entonces, así es como tenemos que leer las recomendaciones en las guías. Ok, terminando este paréntesis para poder explicarle a los médicos que están empezando a leer guías, pues ya podemos entrar con un poco más a fondo sobre las recomendaciones de las guías. Les vuelvo a repetir, son 15 recomendaciones que nos presentan en las guías. No voy a platicarles de todas, les voy a platicar las que siento que son las más relevantes y las que tuvo algunos cambios con respecto a las guías del 2012. Vamos a empezar con la recomendación que encontramos como número 1 dentro de las guías. Para los ajustes de las dosis de insulina en pacientes con diabetes que ya están siendo tratados con insulina de forma ambulatoria, se sugiere la monitorización continua de la glucosa en tiempo real. Estos aparatitos que nos encontramos en el mercado, que se utilizan por medio de un filamento en el intersticio, están midiendo la glucosa constantemente y que podemos obtenerla en cualquier momento. Eso es lo que nos recomiendan las guías. Si el paciente ya está utilizando insulina antes de su ingreso, utilizar este tipo de monitorizaciones. Y en caso de que haya hiperglucemia o hipoglucemia, tenemos que hacer una confirmación de la glucosa en sangre, es decir, con un glucómetro. Con un glucómetro con tiras reactivas para la glucosa capilar, ese es el que vamos a utilizar.
Sin embargo, sí hacen énfasis en que esta recomendación es apropiada sí y solo si se dispone de recursos hospitalarios y capacitación adecuadas. Así es como viene la recomendación en las guías. Quiero que analicen el nivel de evidencia. Es un nivel de evidencia 2, es decir, una recomendación condicionada con una certeza de evidencia de 2 cruces, es decir, baja, ¿vale? Sin embargo, si hacen un pequeño apartado dentro de la recomendación que nos pone que en hospitales donde no se dispone de monitorización continua de glucosa, la monitorización de los niveles de glucosa en sangre se puede continuar con la prueba POC-BG. La prueba POC-BG es el glucómetro, la glucemia capilar, como opción alternativa. Entonces, por lo menos en México y en la mayoría de los hospitales públicos que yo conozco y donde he trabajado, pues la verdad es que no contamos con la monitorización continua de la glucosa. No tenemos ese tipo de dispositivos. Quizá habrá algunos otros hospitales, sobre todo clínicas privadas, que quizá lo tengan. Si lo tienen y está a la mano, hay que utilizarlo, sobre todo en pacientes diabéticos que ya utilizaban insulina previa a su hospitalización. Si no se cuenta con ese tipo de dispositivos, las guías nos dan las opciones de continuar con la monitorización de la glucosa capilar. ¿Vale? Que yo creo que es en la mayoría de los casos y en ocasiones, inclusive en algunos hospitales públicos, las tiras reactivas y los glucómetros son escasos y que tenemos que seleccionar muy específicamente ciertos pacientes que tenemos que monitorizarlos estrechamente. La recomendación número 2 que se encuentra dentro de las guías es que en pacientes que experimentan hiperglucemia, es decir, una glucosa en sangre por arriba de 140 miligramos sobre decilitro, que están recibiendo ya glucocorticoides, se sugiere un régimen de insulina NPH o bolo basal. Pues muy claro, ¿no? Pacientes que tienen hiperglucemia, que usan esteroides, utilizar NPH de manera basal o basal junto con bolo. Esta es la recomendación como vienen en las guías. Yo se las resumo en español, pero prácticamente dicen lo mismo, pero si gustan ponerle pausa y leer la recomendación en inglés, adelante. Sin embargo, sí quiero que revisen cuál es el nivel de recomendación. Es un nivel 2, es decir, una recomendación condicionada con una certeza de evidencia de 2 cruces, que significa baja, ¿vale? La recomendación número 4 que encontramos dentro de las guías es que se debe proporcionar educación sobre diabetes a los pacientes hospitalizados al momento del alta. Así es como vienen las recomendaciones en las guías y es un nivel de evidencia 2 con una certeza de evidencia 3. Esta es un poco más alta, es una certeza de evidencia moderada. Y habla sobre, y nos enfatizan en estas guías sobre que tenemos que platicar con el paciente antes que le demos de alta acerca de la dieta, tratamiento, actividad física, pérdida de peso, en fin. Nos dicen que todo paciente hospitalizado con diabetes que está a punto de ser de alta, tenemos que empezar con pláticas acerca de su enfermedad y resolver las dudas que el paciente tenga de su enfermedad. Parece que es una recomendación bastante importante. La recomendación número 7 dentro de las guías nos habla que en pacientes con hiperglucemia con o sin diabetes tipo 2 se sugiere la terapia con insulina en lugar de terapia sin insulina y las terapias sin insulina se pueden utilizar en pacientes estables con diabetes tipo 2, en particular aquellos que están cerca del alta hospitalaria, ¿no? Hay que utilizar insulina, de lo que nos recomiendan, más que las de insulina. Si está muy estable, podemos utilizar antidiabéticos orales o si ya están próximos al alta. Esta es la recomendación que vienen en las guías y el nivel de evidencia es un nivel de evidencia 2, es decir, condicionada con una certeza de evidencia 2 cruces, que es baja. Otra dentro de las recomendaciones, que es la 7.2, que es la que les había puesto en el inicio de la plática a manera de ejemplo, en pacientes seleccionados con diabetes tipo 2 y hiperglucemia leve, se sugiere inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, o bien conocidos como DPP4, con insulina de corrección o insulina programada basal o basal-bolo. Ellos no hacen mención de ningún otro antidiabético oral, mencionan específicamente a los DPP4, sobre todo en aquellos pacientes con hiperglucemia leve. Y el nivel de recomendación es el siguiente, que fue el que analizamos al inicio de la plática. Nivel de recomendación 2, que es condicionado, con certeza de evidencia 2, que es bajo. Y la recomendación 10, en pacientes sin antecedentes de diabetes con hiperglucemia, se sugiere insulina correctora sobre la insulina programada. Es un poco más extenso, lo resumí a grandes rasgos, pero pues si quieren darles una leída, ¿no? Y nos hablan también sobre los rangos que se pueden manejar en estos pacientes que no se conocían con hiperglucemia previo a la hospitalización entre 100 y 180. Pero ojo, hay que checar el nivel de evidencia. El nivel de evidencia es un nivel de evidencia 2, condicionado, con una certeza en la evidencia de una cruz, es decir, muy bajo. Hay que tomar
con reservas esta recomendación y quizá analizarla con algunas otras guías, como las guías del ADA, para ver qué es lo que comentan las otras guías. Y por último, en pacientes con diabetes que fueron tratados con dieta o terapia sin insulina antes de su ingreso, se recomienda insulina de corrección o insulina programada con un objetivo de glucosa entre 100 a 180. También aquí viene la recomendación, como vienen en las guías, y el nivel de evidencia es exactamente el mismo que la recomendación previa. Nivel de evidencia 2, condicionada, con una certeza de evidencia de una cruz, es decir, muy, muy baja. Entonces, no, sí, me falta esta recomendación, tiene tu razón. En pacientes con diabetes controlada con insulina antes del ingreso, se recomienda la continuación de los regímenes caseros de insulina, ajustados a la ingesta nutricional actual para mantener un objetivo de glucosa entre 100 y 180. Obviamente, los pacientes que se encuentran en hospitalización tienen una dieta mucho más vigilada, mucho más estricta, entonces se recomienda continuar con lo que ya estaban utilizando en casita, pero tener mucho cuidado porque con la dieta que se establecen en las hospitalizaciones, pues muy probablemente requiera menor cantidad de insulina. Y los parámetros que ellos ya manejan en estas guías son de 100 a 180 miligramos sobre decilitro. Así es como viene la recomendación. Esta es la primera recomendación que encontré en las guías que tiene un nivel de evidencia 1, es decir, que es una recomendación fuerte o strong recommendation. Todas las demás son nivel 2 y estas tienes en nivel 1 y tiene dos cruces de certeza de evidencia, es decir, muy baja, pero tiene un número 1, entonces quizá es la que tiene más peso dentro de las guías. Entonces, a manera de opinión personal, la verdad es que estas guías, esta revisión de las nuevas guías de la Endocrine Society están bastante o son bastante útiles para aquellos personal que está en manejo de los pacientes diabéticos hospitalizados. Sin embargo, me gustaría señalar tres cuestiones que son para mí súper importantes. La primera es que 14 de las 15 recomendaciones que nos hacen en todas las guías, la verdad es que se clasificaron como basados en evidencia baja. Si ustedes por eso quería yo explicarles sobre la metodología GRADE, porque la verdad es que las recomendaciones que estuve viendo en el transcurso de que leía las guías, me llamó mucho la atención que la verdad es que toda la evidencia que nos presentaron era baja, o inclusive, como ustedes pudieron ver, muy baja. Lo que condujo que principalmente las recomendaciones son sugerencias de los expertos, pero que no tienen unas recomendaciones sólidas porque no hay estudios sólidos que avalen estas recomendaciones. Entonces, pues la verdad es que sí hay que tomar con un poco de cuidado las recomendaciones que nos hacen en las guías. Obviamente son sugerencias de expertos en la materia, pero que no tienen una base muy sólida, que digamos. En segundo lugar, me llama la atención que durante también, mientras leía las guías en el transcurso de todas las guías, es que ellos tienen un nivel o tienen unos objetivos de glucosa un poquito más amplios, entre 100 a 180, que difiere un poco de las que manejan las guías de la ADA, por ejemplo, del 2023, que nos hablan entre 140 a 180. Sin embargo, pues estas diferencias se basan en opiniones de expertos. Finalmente, no hay una evidencia sólida que nos diga cuál es el parámetro idóneo para este tipo de pacientes. Entonces, de ahí que viene esta diferencia tan importante. En estas guías nos dicen que de 100 a 180, en las guías del ADA de 140 a 180, pero porque finalmente son recomendaciones de expertos porque no tienen una evidencia científica avasalladora para que nos puedan decir, este es el parámetro exacto por el que el paciente se va a estar beneficiado. Sin embargo, me parece que este nuevo parámetro de 100 y 180 es un poquito más flexible, tenemos un poquito más de movimiento para este tipo de pacientes, pero hay que tener mucho cuidado porque llegar muy cercanos a los niveles de 100, pues es un riesgo muy elevado de que el paciente pueda presentar hipoglucemias con todas las complicaciones que esto conlleva, entonces hay que tener mucho cuidado con las hipoglucemias. Y por último, me llamó la atención que solamente nos hacen recomendaciones acerca de los DPP-4, de ningún otro medicamento. Sin embargo, pues hay que tomar en cuenta que el antidiabético oral más estudiado, que más estudios tiene, pues es la DPP-4 en pacientes hospitalizados y que seguramente por eso viene esa recomendación. Entonces, la verdad es que están interesantes, la verdad es que son una herramienta más para el manejo de nosotros con los pacientes hospitalizados diabéticos. Vale la pena quizá que en su unidad hospitalaria se sienten a revisar las dos guías, las guías de la ADA, estas guías de la Sociedad de Endocrinología, para que se establezca pues un consenso en su unidad de labor, en su unidad de trabajo, en su hospital, en su servicio, para que tengan una guía de acción ya bien definida y que es que yo me estoy guiando por las guías de la ADA, es que yo me estoy guiando por las guías de la Sociedad de Endocrinología. Entonces, quizá
reunirse, ponerse de acuerdo sobre cuáles serían las mejores recomendaciones para el nivel hospitalario en donde se encuentran, pero pues bueno, son bastante interesantes. También les vuelvo a repetir, están abiertas al público, las pueden descargar. Yo les recomiendo que lo hagan, que les den una leída, que las analicen, que las chequen en su servicio, que las pongan en práctica. Creo que son buenas guías, creo que nos dejan un poco a deber un poco de la evidencia, pero pues bueno, es lo que tenemos y es lo que hay. Espero que haya sido de su agrado, espero que les guste. Si no me siguen, síganme, déjenle like, compártanlo con quien crean que les puede ser de utilidad y espero que pues tengan un bonito día y que tengan una excelente semana.